Buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestro IS-62. 4 juegos, casi diría 4 juegazos que tenemos en la mesa y antes de nada un montón de preguntas. Nuevamente quiero agradecer a todos la participación en el IS, cada vez nos superamos, más de 120 comentarios y algunos debates muy interesantes, de alguno comentaremos seguro. Empiezo entonces con las preguntas. Bueno, Jorge Sierra Martínez preguntaba que estaría bien tener, comentaba más bien, que estaría bien tener algunas definiciones para gente nueva. La verdad es que ya lo hemos hecho. Y como te decían algunos compañeros en el comentario, en el IS-42, te dejo enlace en este vídeo, puedes ver en la parte final, después de las preguntas y después de comentar los juegos de aquella semana, puedes ver un especial, digamos, dedicado a nomenclatura, a terminología. Bueno, faltan muchas cosas, pero también hay ahí unas cuantas para que te vayan sonando las palabrejas, desde luego. Miguel Ángel Íñigo Fernández preguntaba por qué tan incómodos invitados para 2, si se puede jugar a 2. Sí, por supuesto se puede jugar a 2, y de hecho es un juego que cambia mucho jugando a 2 que jugando con más de 2. Cuando juegas con más de 2 a incómodos invitados, es un juego que, aunque es individual, por supuesto no es colaborativo, pero realmente a ti lo que te interesa es recabar información, y tendrás que compartirla con los demás para poder ir aumentando tus pistas. Puede que te guardes alguna información muy relevante, no quieras compartirla con los demás, pero en general tendrás que ir moviendo cartas mucho, sin importarte, entre comillas, un poco a quién se la pasas porque necesitas recabar más. Cuando juegas a 2 nada más, es un juego mucho más, digamos, de sospecha. Sospecha no es la palabra, pero es un juego mucho más táctico, porque también no solo depende de lo que tú sabes, sino de lo que quieres que sepa tu rival. Solo sois 2, uno de los 2 va a resolver el crimen, por tanto, hay que controlar mucho más que con más jugadores qué le pasas al otro, porque siempre le estás pasando la información al mismo jugador. Por tanto, él termina sabiendo lo mismo que tú. Hay que saber, o casi lo mismo, hay que saber muy bien cómo plantear ese intercambio de información. Por tanto, es muy distinto el juego y sí, se puede jugar a 2 sin ningún problema. Para mí gana más a más jugadores, pero se puede jugar a 2. Eva Castro preguntaba si los IS se pueden seguir por podcast. Pues no, de momento no tenemos podcast. Diógenes Joy preguntaba, varias cosillas. Primero comentaba sobre el combate en Civilization, el juego de tablero, el de Sid Meier, de Fantasy Flight, sí no estaba un poco desproporcionado, porque, por ejemplo, el que juega la primera carta es el defensor. Respecto a la primera carta, yo entiendo que la juega el defensor porque el atacante, digamos, tiene esa ventaja de saber qué es lo que va a atacar. Entonces, el defensor primero enseña empieza colocando sus frentes. De todas maneras, sobre si está descompensado o no el combate, te diré que no puedo darte una opinión, no puedo decirte ni que sí ni que no, porque en mis partidas de Civilization, como comprenderás, casi no hay combate, o más bien no hay combate. Es más, las civilizaciones se pueden escoger o se pueden, repartir al azar. Si repartimos al azar, quitamos a los germanos, quitamos a los alemanes del juego, porque eso es una civilización absolutamente belicosa, que te centra mucho en la guerra, en el combate. Y como ninguno de nuestro grupo quiere combate, no lo queremos, lo detestamos, pues lo quitamos. Así que no hay combate en nuestras partidas de Civilization, no hay combate, por tanto, ¿está desproporcionado o descompensado? No lo sé, ni me importa, personalmente, porque no quiero combate. Pero bueno, puede ser que sí. Sé que había alguna, manera de ganar que estaba más que sobrecompensada, estaba un poco, que era difícil ganar. No recuerdo ahora mismo si era la tecnología o era la cultura, pero había una que estaba como que era muy difícil ganar por ahí, y en una de las expansiones lo corrigieron un poco. Me parece que era la cultura, creo. Pero bueno, no tendría que revisarlo. Pregunta también cuál es el tamaño de mi mesa. Bueno, pues realmente no es una mesa, ¿vale? Donde jugamos aquí es un tablón. En sitios como Brico King, como Aki, o estos sitios de bricolaje grande, pues venden tablones que puedes cortar, ¿no? De estos de aglomerado de 16 milímetros. Pues es un tablón que es completo, 2,40 por 1,20 y dividido en 3, ¿vale? De manera que tenemos 80 por 1,20, 3 mesas, digamos, de 80 por 1,20, que es la que tengo delante, ¿vale? 1,20 por 80, que está bien. Si vamos a jugar 2, si vamos a jugar 4 y es un juego pequeño, va bien, y si es un juego más grande, si es un Arkham o algo así, juntamos 2, ¿vale? Con lo cual tenemos unos 60 por 1,20, que es más que suficiente para jugar. Preguntas también por el ataque a distancia de Skull Tales cuando hay precipicios. ¿Cómo se cuenta la distancia? Si es una loseta, es una muy buena pregunta, la verdad. He cambiado varias dudas con David Illescas, pero esa nunca se me ocurrió. De hecho, yo siempre he contado una casilla, ¿vale? Pero es cierto que temáticamente no tiene mucho sentido. Debería haber una distancia más grande cuando hay precipicios y demás, y que por supuesto no corten la línea de visión en el ataque a distancia. Es una muy buena pregunta, tomo nota. Y por último, hacías una pregunta sobre el caso Mercy de Time Stories con spoiler. Te he respondido en el texto, ¿vale? Para no hacer spoilers en el vídeo.
Farworld preguntaba por si veremos una reimpresión de Kingsburg. Yo diría que no, no tengas mucha esperanza en ello. Kingsburg ya parece que ha pasado, de hecho no hemos visto la expansión, dudo que Edge lo reimprima. Y si hay alguno parecido, el más parecido es de Beer, que es Kingsport Festival. Es Kingsburg tal cual en la temática Lovecraftiana, ¿vale? Tal cual. Y también preguntabas por un juego en grupo donde fastidiar sea obligatorio. Bueno, hay un montón, Luis Valladares te ha recomendado unos cuantos. Vale, yo ahí no me meto mucho porque detesto los juegos en los que hay que fastidiar, así que tampoco te recomiendo ninguno porque no me van. Miguel García preguntaba sobre Terraforming Mars, el tema este de jugar todas las acciones y luego pasar, si no hace que algunos jugadores queden descabalgados. Yo no sé si me he explicado mal en el vídeo, no son todas las acciones seguidas y luego pasar. Es una o dos acciones, nada más, y luego el siguiente jugador, el siguiente, me vuelve a tocar una o dos acciones, el siguiente me vuelve a tocar una o dos, es decir, va en ronda. Es, digamos, lo normal sería una acción, siguiente, una acción, siguiente. Vale, aquí añade una variación, que puede ser una o pueden ser dos, pero no más. O sea que realmente no son todas seguidas. De hecho, es más, hay que saber jugar, y es un detalle muy bueno, luego lo comentaremos cuando hablemos de Terraforming Mars, el hecho de tener una o dos, porque a veces nos interesará, aunque queramos hacer muchas, nos interesará jugar solo una, dejar las demás reservadas para el siguiente turno, en la misma ronda, para ver qué hacen los demás. Vale, y también preguntabas sobre el precio de los componentes y, bueno, lo que se ha hablado de ellos, pero si no te importa lo dejamos para después, que hablaremos, por supuesto, de Terraforming Mars y comentaré eso, digamos, específicamente. Jubei Yamada preguntaba por Pathfinder, el Living Card Game, bueno, no es Living Card Game, Pathfinder, el juego de cartas, si hay otras cajas traducidas al español. No hay otras cajas. Bueno, ya han puesto algunos amigos unos comentarios allí de VirTV, donde parece que no van a traer las cajas que ya hay, que no las van a traer al castellano, bueno, salvo la caja que ya tenemos, claro. Pedro Martínez Osés preguntaba por Viticultura y Terraforming Mars, juegos que hemos hablado hace poco. ¿Cuál de los dos es mejor a un jugador, teniendo en cuenta que ninguno de los dos es profeso para uno? Es una muy buena pregunta. Obviamente no vamos a comparar los dos juegos porque son incomparables, ¿vale? Pero en el modo un jugador, para mí, es mejor el de Terraforming Mars, ¿vale? ¿Por qué? Porque el modo solitario de Viticultura es una especie de juego a ver cuántos puntos obtengo, ¿vale? Es decir, voy jugando, mi reto es superarme a mí mismo en puntos o obtener una buena puntuación. Sin embargo, Terraforming Mars, aunque juguemos solos y también podremos comparar nuestros puntos, tenemos digamos, un reto de hay que terraformar Marte. Tenemos 14, si no me equivoco, 14 generaciones para terraformar Marte, si en 14 generaciones no lo conseguimos, perdemos. Vale, por tanto tenemos ese reto. Luego, eso sí, si lo conseguimos, sí que podemos o debemos ver las puntuaciones que hemos ido consiguiendo para hacer nuestra propia escala. Pero me parece más completo el modo solitario de Terraforming Mars. Julio Castillo preguntaba por reimpresión de expansiones de Spartacus. No va a haber reimpresión de expansiones de Spartacus ni del propio Spartacus. Hubo ciertos problemas con Gale Force 9. Hace un año más o menos tuve una entrevista aquí en este canal con Xavi Garriga de Beer, y de hecho fue cuando dedicamos un mes entero a Spartacus, y le pregunté, es profeso, podéis verlo, sobre la última expansión de Spartacus, que no llegó a salir en español, y él decía que bueno, que no sabía, que Spartacus realmente no es, bueno, que no fue muy allá en la relación con Gale Force 9 sobre Spartacus, y bueno, que no esperábamos mucho, así que a día de hoy yo creo que olvídate. José Antonio Corona preguntaba la opinión sobre Magic Maze, juego que suena mucho, pero que no tenemos aquí. Yo no lo he probado, ¿vale? No puedo decirte absolutamente nada de él, porque no lo conozco. Francisco Villanús preguntaba por Battlestar Galactica contra Death of Winter. Hace poco hablábamos de Death of Winter, sin meternos en temática, por supuesto, vamos por hecho que son muy distintas, y que ya has oído el tema de que las cartas de encrucijada son geniales, aunque a ti te parece que no es para tanto. Yo personalmente comparto su opinión, las cartas de encrucijada son geniales, pero no es para tanto, porque el 80% de las veces, diría yo, las cartas de encrucijada no se resuelven. Para los que no lo sepáis, la carta de encrucijada es una carta que roba el jugador anterior al que está jugando, ¿vale? El que acaba de jugar su turno, o el siguiente, da un poco igual, roba una carta de encrucijada, la lee solo para sí mismo, y si se cumple lo que pone ahí, que es una condición, si el jugador que está jugando hace tal cosa o si pasa tal cosa, entonces para el juego la lee en voz alta y la resuelve. Son muy buenas, son narrativamente excelentes y muy temáticas, están geniales, sobre todo las de la larga noche, que están muy bien, de verdad. Hay una, por ejemplo, en la que si el jugador que está jugando se queja mucho y el que está leyendo la carta considera que se está quejando mucho, para y empieza a llamarle quejica. En fin, hay cartas muy buenas, ¿vale? Pero es que se ejecutan poco, demasiado poco. No se ejecuta, en mi experiencia en las partidas de Death of Winter, no se ejecuta ni una por ronda.
Vale, no quiero decir ninguna, quiero decir que la media no es una por ronda, como mucho puede ser una cada 2 rondas, como mucho, diría yo. Vale, pues entre Battlestar y Death of Winter ha habido varios comentarios sobre que mejor Battlestar Galactica, pero para menos jugadores, 3-4 mejor Death of Winter. Yo diré que para mí es mejor Death of Winter en todos los aspectos, para pocos y para muchos. Death of Winter me parece un juego más inmersivo, quizás sea por temática, ¿vale? Pero no sé, yo me siento más cómodo en la temática de Death of Winter que la de Battlestar Galactica. Es, por supuesto, opinión personal, ¿vale? Es mi opinión. Chocoadicta preguntaba por Arkham Horror LCG, el juego de cartas, si se puede pasar las misiones, las 3 de la caja básica, solo con la caja básica, sin tener que recurrir a cartas externas, como el Señor de los Anillos, que bueno, técnicamente también se pueden pasar, pero es más difícil, ¿vale? Aquí sí, puedes pasarlas, efectivamente, sin excesivo problema. Bueno, todo depende de cómo se tercie la partida, también influye un poco la suerte, pero sí que puedes. Alex Reyero preguntaba por el modo solitario de Terraforming Mars, ¿en qué consiste? Bueno, pues luego, vuelvo a tu pregunta, ¿vale? Luego hablamos de Terraforming Mars y comento el modo solitario. Hanover King preguntaba si Scythe iría bien para 2, y sobre todo para 2 que no les gusta mucho el enfrentamiento. Va perfectamente, Scythe va bien para 2, es más divertido a más, pero bueno, va bien para 2, y si no te gusta mucho el enfrentamiento, va perfecto, porque en Scythe no hay tanto enfrentamiento, es más guerra fría. Es más, alguna vez lo he dicho, el enfrentamiento en Scythe es un enfrentamiento casi entre comillas, iba a decir neutral, no neutral, sino inocuo, ¿vale? El que gana la batalla consigue una estrella, es importante para conseguir una estrella, cuando gana una segunda batalla puede conseguir una segunda estrella, pero ya, luego ya no merece la pena seguir combatiendo, salvo que seas los sajones. Nuevamente nos vamos ahí a la zona alemana, ¿no? que son más belicosos. Eso sí que puedes seguir consiguiendo estrellas, pero si no estás jugando con esos, el combate te vale para conseguir 2 estrellas y nada más, luego ya no querrás combatir. Puede que para conseguir un territorio, pero es muy raro, un territorio tan crítico que necesites combatir. Y además, cuando pierdes un combate, realmente no pierdes unidades, solo vuelven a tu cuartel general. No es un destrozo, no pierdes todo lo, digamos, por lo que has estado trabajando, solo se apartan, digamos. Así que bueno, Scythe no es un juego de combatir mucho. Así que perfecto, y para 2 sin mucho problema, aunque es más divertido para más, claro. Jorge Reyes preguntaba por Runebound, 2 preguntas sobre Runebound, sobre si las pegatinas y los dados se venden sueltos, yo creo que no, de momento no. Y si las fichas de combate, los tazos, cuando estás combatiendo, se pueden jugar juntos. Sí, puedes agrupar los que sean del mismo símbolo, ¿vale? No puedes jugar 2 símbolos distintos a la vez, pero sí puedes jugar los agrupados, por ejemplo, los incrementos, los rayos, puedes agrupar todos y jugarlos en combinación con otro, puede ser, ¿vale? Lo que no, por ejemplo, la que dobla o la que da la vuelta, pero agrupa solo los que son iguales, vaya. Superpunky preguntaba cómo evitar el AP, una pregunta que da pie a mucho debate. ¿Cómo evitar el AP en un juego? El quedar separado pensando y los demás se aburran. Quizá con un reloj. En mi experiencia, en mi opinión, no se puede. En mi opinión no se puede. Vale, yo lo sufro cuando juego con Dani, que tiene muchísimo AP, porque lo he explicado alguna vez, él se para muchísimo. Durante el turno de los demás, en que cada uno está pensando qué hacer, él está viendo a los demás, y luego cuando llega su turno, pues tiene que pensar lo que hace. Y aún por encima necesita pensar todas las posibilidades y hasta contártelas en voz alta, lo cual puede desesperarnos a los demás. Pero no he encontrado una solución. De hecho, el sugerir, vamos a jugar un juego que tenga reloj, o en el que no puedas hacer eso, o no hagas eso, porque nos aburrimos, hace inmediatamente que no quiera jugar, que no juegue. Vale. ¿Qué significa? Significa, ¿a dónde voy? Que quizá el jugador que necesita ese análisis-parálisis no se lo vas a evitar. Y si intentas evitárselo a propósito, no va a querer jugar o no le va a gustar el juego al que vas a jugar si tiene reloj, como es este ejemplo que te pongo, ¿vale? Así que yo creo, en mi opinión, que no hay manera de evitar el análisis-parálisis satisfactoria. Manolo mismo preguntaba por si Scythe no es muy parecido a Terra Mística, igual recomiendo de los dos. Pues la verdad es que no he jugado tanto a Terra Mística, de hecho muy poquito, como para poder comparar y recomendarte uno. Scythe al final es un juego 4X, con 2X más pequeñitas quizá, vale, se centra más en gestión y en expansión, más que en exploración y sobre todo más que en exterminio, y se parece, digamos, a casi cualquier juego 4X que puedes encontrar por ahí, con ese matiz, sobre todo el combate. Por ejemplo, siempre he dicho que Scythe es muy parecido a Runewars, ¿vale? A mí me gusta más Runewars, curiosamente, aunque Runewars sí que incita más al combate, pero hay unidades neutrales. Pero tiene eso, menos exploración y menos combate, sobre todo menos combate. Pero bueno, que al final es parecido a casi cualquier 4X. Sobre Terra Mística, como digo, pues no sabría decirte, cualquier amigo que lo haya jugado, que haya jugado a los dos, nos pueda dar su opinión de cuál recomendaría, es muy bienvenida. Escularis preguntaba tiene Eldritch Horror, tienes Eldritch Horror y Saber Olvidado, y te han regalado Carcosa, y quieres saber si quitas Saber Olvidado para meter Carcosa. Yo diría que las expansiones de Eldritch
son para jugar más individualizadas, ¿vale? Pues son muy tematizadas, pero Saber Olvidado, justo Saber Olvidado, yo no la separaría. Saber Olvidado es una expansión necesaria, de hecho debería haber venido, te lo han comentado también en el texto, debería haber venido en el propio juego. Vale, Saber Olvidado es una expansión para integrar y no quitar de Eldritch Horror, porque te da mucha más variedad narrativa. Luego hablamos, por cierto, del tema de la narratividad. Cualquier otra de las grandes sí que la quitaría, ¿vale? Pero justo Saber Olvidado no la quitaría. Y preguntas también por incómodos invitados, si se puede jugar en solitario. No, no hay reglas oficiales para jugar en solitario, quizá haya alguna regla casera. Julián Infantes preguntaba por un juego similar a Descent en castellano, descartado D&D, sobre la misma temática de espada y brujería, ¿vale? Yo he estado pensando mucho, comentabas algo más estilo Shadows of Brimstone, pero en castellano, y de espada y brujería, o algo como D&D, entiendo yo, pero en castellano. Yo he estado pensando y yo creo que no hay nada tal cual como Descent, ¿vale? No lo hay, ni en modo Señor Supremo, asimétrico, ni en modo sin Señor Supremo. Lo más parecido que diría yo, salvando muchísimas distancias, ¿vale? Sería quizá Middle Earth Quest, pero salvando muchísimas distancias, porque no es tan táctico ni mucho menos. Pero es difícil, yo creo que Descent tiene el trono ahí, al menos en castellano, y va a ser difícil quitárselo. Y preguntabas que ya no está en la web, pero bueno, tú mismo has respondido que ya lo has encontrado, sí que está, por supuesto. Javier Munoz preguntaba sobre juegos, bueno, sabes que no me van los juegos que hay en inglés, no es que no me vayan, es que no me suelo meter mucho porque hay muchos en castellano, pero ¿qué tal Legendary Encounters Alien, que también está el de Depredador y demás? No me he acercado ni quiero acercarme, ¿vale? Porque tiene muy buena pinta ese juego, así que no quiero acercarme, no quiero meterme en juegos que no están en castellano, espero que llegue. Raúl Gallego preguntaba por cuándo una reimpresión de Sombra sobre Londres, hubo uno hace no mucho, cuando lo sacamos aquí, no sé cuándo llegará otra. Y ese o Last Friday, pues yo diría que depende más de temática. Last Friday, del que hablamos la semana pasada, me gustan algunos detalles muy interesantes, como la división en 4 capítulos y demás, pero bueno, que yo creo que iría más por temática, ¿vale? Javier Castro Zamora pregunta sobre la campaña de Robinson, entiendo que te refieres al viaje del Beagle, si alguien ha completado las 5 misiones enteras. Yo no, debo decirlo, que parece un juego dificilísimo, ¿no? Uno de los juegos más difíciles que hay. Y otros de dificultad extrema. Te diría, por un lado, que no podría recomendarte muchos porque detesto también los juegos de dificultad extrema. Yo empezar un juego sabiendo que voy a perder, no lo juego, es perder el tiempo para mí. Vale, otra cosa es que sí que sea posible ganar haciendo bien una buena estrategia. Por eso me gusta Robinson. Para mí, un juego muy difícil, muy difícil, es Space Hulk Death Angel, ¿vale? Me parece un juego muy difícil. Adriano C. Preguntaba si, parecido a Last Friday, que hablamos la semana pasada, si no es la fuga de Colditz. A mí se me escapa un poco en cuanto al parecido, ¿vale? En la fuga de Colditz, primero los roles están, iba a decir a la vista, bueno, en Last Friday también está, ¿no? Sabemos quién es el maníaco, pero quiero decir, tenemos a todos en el tablero y demás, no sé, para mí no son tan parecidos. Marea Negra pregunta si le costará jugar a Arkham LCG sin haber jugado al juego de tablero. Para nada, no tiene nada que ver, salvo la temática, ¿vale? Puedes jugar sin problema. Y a raíz de esta pregunta, Luis Valladares, respondiendo, plantea un debate súper interesante, me ha gustado mucho, sobre juegos narrativos o juegos narrados. Además nos ponías un enlace a un post. Te voy a dar mi opinión, ¿vale? Os voy a dar mi opinión sobre esto. Para mí hay que diferenciar, ¿vale?, entre lo de narrativo, narrado, y también hay que diferenciar mucho entre si nos lo tenemos que inventar nosotros o no. Quiero decir, para mí eso de si es narrativo o narrado, es decir, si nos hila toda la historia o si nos da unas pautas para que nosotros la creemos, es una diferencia grande, ¿vale?, importante, que normalmente para mí está más, se nota más la separación en el rol. El rol es un juego, me da igual usar una palabra que otra, narrativo que narrado, ¿vale? El rol es un juego, es un estilo de juegos, más bien, donde tenemos unas pautas para que nosotros creemos nuestra historia, salvo que nos vayamos a historias precreadas, claro, pero nos da unas pautas, nos habla del mundo, de las normas, de las reglas, de cómo crear personajes y de toda la interacción. Y nosotros tenemos que inventarnos esa historia, crear toda esa narratividad entre todos. A mí eso se me da muy mal, lo he dicho siempre. No me tiran tanto cuando juego a rol, que me gusta muchísimo. Juego siempre con aventuras preconstruidas, ¿vale? Además suelen estar más niveladas y tal, pero bueno, independientemente. Por otro lado, tenemos los juegos narrativos, narrados, como quieras llamarle, en el cual la narratividad ya está, no hay que inventársela, está ahí, tú la lees, ¿vale? Está ya creada, hay que seguir la historia. Para mí es lo mismo, en ese aspecto, meto en el mismo saco las Mansiones de la Locura, por ejemplo, o Time Stories, que Arkham, ¿vale? En cuanto a si es narrativo o narrado, para mí es lo mismo. La diferencia para mí en ese aspecto de los juegos de mesa donde te cuentan la historia, donde no te la tienes que inventar, ¿vale? Vamos a dejar a un lado en la que nos la inventamos entre todos, pues donde te la cuentan. Para mí la diferencia ahí está en la inmersión, ¿vale? A mí me parece igual de narrativo, igual de narrado Arkham Horror que las Mansiones de la Locura, igual.
pero me parecen, o si hablamos de Arkham Horror, el de cartas, me parecen igual de narrados, o de narrativos, o como quieras llamarle, pero me parece mucho más inmersivo las Mansiones de la Locura o Arkham LCG que Arkham el juego de tablero. ¿Por qué? Por el hilado de la historia, ¿vale? Para mí esa es la diferencia, la inmersión del juego. Arkham me mete en el juego, pero los párrafos, que me gusta mucho esa narratividad y me cuentan cosas, están un poco deshilados, deslavazados, aunque a veces sí que, con algunas expansiones sí que está un poco más, pero bueno, como mezclamos cartas, claro, son más estándar. Eso hace que el juego sea muchísimo más rejugable, de hecho es completamente rejugable, el hecho de tener párrafos narrativos que se pueden saltear. Te pongo otro ejemplo, Las Mil y Una Noches, juegazo, también tiene un montón de parrafitos que vas leyendo en cada partida, es diferente, pero puedes jugar las veces que quieras. Que algún párrafo te coincide, no pasa nada, vas a leer una historia distinta al final. Vale, son pequeños párrafos de narratividad, pero que, aunque te meten en el juego, te vas creando tu película. No la tienes que inventar, ¿vale? Simplemente la vas visualizando poco a poco, pero para mí es mucho menos inmersivo que otros como Las Mansiones, Time Stories, donde hay una historia de principio a fin y sí que estás ahí metido porque todo tiene que ver con eso, ¿vale? Yo creo que el Dritch Horror, de hecho, intenta ser más inmersivo que Arkham respecto a ese hilado, por eso tenemos cartas de Primigenio. Me ha parecido un debate que has planteado ahí interesantísimo, ¿vale? Y esta es mi opinión. Para mí, dos distinciones. El tema rol, sobre todo, donde nos inventamos las cosas con unas pautas, y el tema que ya nos lo cuentan, que ya existe, pero ahí diferenciaría, como digo, 2 grados de inmersión. David Barbosa Serrano preguntaba, todas las semanas siempre hay alguna pregunta sobre Skull Tales, me alegro porque es un juegazo, preguntaba si hay alguna expansión de Skull Tales, ¿no? A ver qué pasa con el próximo crowdfunding, que en teoría saldrá, ya veremos. Alejandro Descalzo preguntaba un juego para playa, hace poco presentábamos, o os enseñamos aquí, abrimos la caja de doble playa, doble beach, y Jungle Speed Beach, juegos que están preparados para llevar a la playa, son de plástico. En general, yo no llevaría a la playa un juego que tenga cartas, nunca. Un juego que tenga fichas, sobre todo si son pequeñas, nunca. Vale, llevaría un juego de dados, que los dados sean de plástico, no de madera, y poco más, vale, es lo suyo. Bueno, yo no iría a la playa, que no me gusta, pero vamos, que al margen de opiniones personales al respecto, un juego con cartón, o con cartas, o con fichas pequeñas, es más posible que se estropee o que se pierda. Yo vería más pero de todas maneras entiendo que en la playa no te vas a poner a jugar a Arkham Horror, ¿vale? Te cocerías la cabeza por dentro y por fuera, ¿no? Por el sol y por lo que tienes que pensar y demás. Así que bueno, quizá, por ejemplo, Sherlock Holmes, detective asesor, puedes llevar a la playa porque es llevar el libro y poco más, ¿vale? Teniendo un poco de cuidado con la arena y el agua, pero bueno, quiero decir, es fácil de transportar, de meter en una bolsa, como quien se lleva un libro para leer. Pero sí que yo iría más por la calidad de los materiales. Y Paulo Garrido nos preguntaba, por último, un juego de cartas de Terrinoth, de Fantasy Flight Game, que yo sepa solo hay uno, que tiene mucho tiempo, y una expansión, que es Runeage, un juego de creación de mazos, que tiene las 4 razas básicas de Terrinoth, digamos, los no muertos, los Utuk, los señores de Akan y los elfos Latari, y que tiene una expansión, Juramento y Yunque, que mete 2 más, los enanos y los orcos de las montañas. Creo que es el único juego de cartas que tiene Terrinoth. Luego tenemos otros de tablero que tienen un motor grande de cartas, como Runebound quizás, pero vale, juego de cartas, Runeage, que parece que es un juego, por cierto, que ha quedado ahí un poco como muerto. Bueno, pues nada más, vamos a hacer una pequeña parada, voy a beber un poquito de agua y ahora comentamos los juegos que tenemos en la mesa. Ya estamos aquí de nuevo. Una pregunta que me había olvidado, la tenía al otro lado del papel, Chema Hernández, que preguntaba por los juegos de D&D, de estos de Crawler, de Union Crawler, que no me salía, que vas a empezar a jugarlos y quieres saber, entiendo que tienes todos, y quieres saber cuál es la linealidad, sobre todo de fácil a difícil. Te diría que da igual por qué juego empieces, Ravenloft, Drizzt, Ashardalon o Templo del Mal Elemental, da igual por cuál empieces, pero empieza por la primera aventura de cada uno, ¿vale? Todos van crecientes en dificultad de la primera a la última. Quiero recordar que en el primero, en el de Ravenloft, la primera aventura es una introducción para un solo jugador y la segunda es una introducción para el grupo, y que por el medio de alguna para uno solo, ¿vale? Pero da igual, creo que es la única salvedad que hay. Pero todos van hilados en dificultad, del más fácil al más difícil, dentro del juego. Entre ellos, yo creo que son más o menos iguales. Y preguntabas también qué fundas llevas, si llevan todas las mismas cartas. Sí, tienen el mismo tipo de carta estándar, paquete verde, 200 cartas por juego, ¿vale? Son 4 juegos, 800 cartas. Vale, pues vamos a los juegos que tengo en la mesa. Voy a empezar por Yangtze, este que está aquí en medio, porque sí. Vale, el juego que preguntaba si Adave si es Lanterns, linternas. Sí que es Lanterns, que aquí se le ha llamado Yangtze, que es el río donde se desarrolla el juego. Bueno, un juego que me ha recordado mucho a Gerala, el juego de los elefantes que hablábamos hace poco, donde tenemos unas opciones y tenemos que colocar lo que tenemos en la mano. Bueno, no es exactamente igual que Gerala, pero no sé, a mí me ha recordado mucho. Me ha gustado mucho el detalle de que depende de dónde estamos sentados y entonces tendremos que pensar con lo que conecto, que me da farolillos,
y lo que, digamos, dónde estoy, hacia dónde apunta la ficha, para poder optimizar, digamos, lo que me voy a llevar. Y me ha gustado mucho también el detalle del orden en el turno, que os lo recalcaba en el vídeo, porque es muy importante el hecho de decir que puede dar la impresión de que yo no voy a gastar barcos, voy cogiendo con las fichas que tengo, voy cogiendo los farolillos y luego reclamo recompensas, pero ojo, que el farolillo que coja al jugar una ficha, que es la parte obligatoria del turno, no voy a poder usarlo hasta la siguiente ronda, y las cartas de puntuación, sobre todo al final, vuelan muy rápido, y de llevarnos una carta de 7 puntos igual pasamos a llevarnos una de 5, y es muy vital. El juego acabará normalmente con los jugadores bastante empatados en puntos, la diferenciación será de entre, no sé, 2 y 5 puntos como mucho, así que hay que hilar muy fino, ¿vale? Esos detalles me han gustado mucho. El juego tiene una calidad buenísima en materiales, y son unas normas sencillas que le podéis sacar a todo el mundo. La parte no tan buena para mí, por mi gusto, es que es de estos juegos en los que depende mucho de los demás. No tanto de interacción, no hay una interacción real, eso está bien, no te van a fastidiar, bueno, te pueden ocupar el sitio que querías poner tú la loseta, pero ya está, no hay más. Y al contrario, los jugadores te irán dando colores, pero, o sea, no es por interacción, ¿vale? Pero me cansan, me agotan mentalmente estos juegos en los que tengo que estar pensando en lo que voy a hacer yo y en lo que van a hacer los demás. No por fastidiarlos, al contrario, sino por no darles cosas buenas. Es decir, cuando yo coloco una ficha, no solo tengo que pensar qué quiero conectar, si quiero poner un icono o no para llevarme mi barco, y qué me voy a llevar yo donde estoy sentado, sino que además tendré que tener en cuenta qué se van a llevar los demás, a ver si les estoy dando el farolillo que les falta para tener una recompensa. A mí eso me agota, me estresa bastante, ¿vale? Normalmente prefiero jugar a lo mío y que no haya interacción de ningún tipo, es decir, que mi acción no afecte a los demás para nada, ni para bien ni para mal. Aquí no afectan para mal, al contrario, afectan para bien de los demás, ¿vale? Y eso bueno, a mí eso me cansa un poco, pero entiendo que es un criterio totalmente personal y posiblemente este juego sí encaje en la mayor parte de jugadores. Juego bastante sesudo, insisto, se lo podéis sacar a todo el mundo, muy bien de calidad, y nos dice aquí, está buscando el número, está aquí, entre 2 y 4 jugadores, obviamente lo óptimo, su óptimo número de jugadores es 4, ¿vale? Es como mejor funciona. De hecho, yo lo sacaría o lo compraría para sacar a mesa siempre con 4, sería lo suyo, sería lo ideal. Se puede jugar con menos, ¿vale? Pero lo ideal es 4. En general no está mal, yo os recomiendo que lo probéis, y insisto, me ha recordado bastante a Kerala, el juego de los elefantes que hablábamos hace poco de él, quizá menos vistoso en la mesa, menos vistoso, pero con muy buena calidad también y muy sencillito. Yangtze. Es un juego entretenido, se hace un poco más largo de lo que parece, hay que pensar las estrategias a corto plazo porque a largo plazo no te da tiempo, y la verdad es que para jugar así en un momento de aburrimiento, porque mucha chicha no tiene. De puntuación le voy a dar un 5,5, raspadito. Un filler, de nuevo, es muy vistoso. Tengo la sensación de que estás un poco limitado en cuanto a margen de acciones, pero bueno, entretiene, relativamente rápido. Bueno, le vamos a dar el 6,5, no es malo, pero tampoco es una cosa de otro mundo. Bueno, yo también coincido que es muy vistoso, es entretenido, se hace un poco largo para mi gusto, y bueno, yo le daría un 5. Me voy a este otro lado, Vikings Gone Wild, un juego grande que también, tengo que decir lo mismo que Yangtze, tiene una calidad de componentes muy buena. Las cartas son finitas, bueno, sobre la media, en la media digamos, pero tiene muy buen tacto, y todo el despliegue en la mesa es muy bonito, muy visual y de buena calidad. El tablero es bueno, las fichas son buenas, el martillo de Odín es bueno, las fichas son poquitas, ¿vale? El martillo es muy chulo y las cartas están muy bien. Pero además tiene ese plus, ese extra que siempre me gusta mucho, de que el tablero tiene hueco para colocar cartas y los jugadores tienen un tablerillo que es cartón, ¿vale? Podría ser un poquito más grueso, ¿vale? Pero no pasa nada, está bien. Es mejor eso que no traiga nada para poner cartas. Y insisto, es mejor eso que no traiga nada porque podría no traerlo, ¿vale? Si nos ponemos, digamos, a compactar espacio y reducir materiales, este juego no necesita ni su tablero, solo necesitaría un tablero de cuenta de puntuación, que podríamos llevar un papel, pero bueno, vale, una cuenta de puntuación, unas ruedas quizás, y nada más. Los jugadores no necesitan espacio para sus mazos ni para sus misiones, con saber cuántas cartas de misión tienes, que solo puedes tener 2 y eso sería suficiente, ¿vale? Pero para mí eso es un plus, que vengan así. Luego hablaremos también, cuando hablemos de Diamond, hablaremos de la sobreproducción. Pero yo creo que para mí es un extra que venga esto así, porque es mucho más visual. A mí me gusta tener todo ordenado y no sé, me parece un detallazo.
Es cierto que esto se podría reducir mucho si no lo tuviese, ¿vale? Con un mazo, una caja mucho más pequeña, un mazo de cartas, bueno, no, unos cuantos mazos, muchas cartas, unas pocas fichas y hasta el martillo es prescindible, ¿vale? Y los meeples de madera, ya llegaría, pero yo creo que se agradece muchísimo tener ese despliegue en mesa. Vale, el juego en sí es sencillo de jugar, me he recordado a Colonos del Imperio, ¿vale? No sé, tiene un aire muy cercano a Colonos del Imperio, donde yo voy comprando, es el típico juego, igual que Colonos, donde va no solo la creación de mazos, no solo el deck building, donde yo voy creando mi mazo, sino que además voy ampliando mi zona en plan construcción, voy teniendo edificios que me dan cosas, me permiten gestionar más recursos. Me ha gustado este Vikings Gone Wild, tiene interacción, que es la parte que menos me gusta, pero bueno, es una interacción también simpática porque no es una interacción destructiva, ¿vale? Que es lo que sobre todo me revienta siempre. Aquí sí que atacamos a los edificios de los demás, pero es para conseguir puntos y no le rompemos el edificio, ¿vale? Cuando hablo de interacción siempre me molesta mucho que yo me haya matado mucho durante la partida para tener mi super edificio, venga uno y me lo barra. Y todo lo que he hecho a la basura, no vale para nada, tengo que volver a empezar. Sé que a mucha gente eso le gusta, a mí nada en absoluto. Sin embargo, aquí, que me atacan mi edificio no pasa nada, se llevarán puntos de victoria por haberme atacado el edificio, mi edificio está ahí, sigue proporcionándome las mismas ventajas. Además, tiene un detallazo que si me atacas un edificio ya nadie más me va a poder atacar ese edificio en esa ronda, ¿vale? Ponemos las fichas y demás. Además tiene ese toque de periodo de construcción cuando compramos un edificio y tiene la ficha de construcción y el resto de unidades, de cartas de defensa y demás van a la pila de descartes como es habitual para luego ir creando nuestro mazo. Muy buenos los recursos, también muy bonito, muy bien el hecho de que algunos sean almacenables, pero necesites un almacén, ¿vale? Y también muy bien eso, que tengamos muchos otros que no son físicos, sino que hay que ir usando cartas y demás para comprar. Está bien que tengamos enemigos neutros, como el zombie, como Draco, en general. Me parece un juego muy divertido, muy visual, muy bonito, se lo podéis sacar también a todo el mundo, y yo creo que encaja bastante bien. Es una partida, eso sí, no son partidas muy cortas, aquí nos dice 45 a 90 minutos, yo diría que de 60 es raro bajar, ¿vale? Y de 2 a 4 jugadores, que bueno, aquí sí que da un poco igual jugar a 2, a 3 que a 4, porque tampoco influye en exceso. Siempre más divertido a 4, pero bueno, que funciona bien con menos. Así que recomendado para mí este Vikings Gone Wild, el juego de mesa que nos trae Last Level. Venga, Diamond, ya que lo tengo aquí. Diamond es una edición nueva, ya un clásico, Alan R. Moon y Bruno Faiduti. Había algunas preguntas. H nos preguntaba si se puede jugar a 2. A ver, porque aquí la caja dice de 3 a 8. Jugar se puede jugar a 2, yo no veo mucho inconveniente, pero será más aburrido, porque en cuanto uno salga, o sea, el primero que salga se va a llevar todos los diamantes y reliquias de la cueva y va a dejar al otro con la posibilidad de ir acumulando muchos diamantes si sabe gestionar eso. Y también preguntaba Alex Padilla si es un juego que vería para adultos con niños, y sí, por supuesto, este es un juego muy familiar, es un buen filler, las partidas son rapidísimas, aunque sean 5 rondas, y es muy divertido, muy visual, luego hablamos de la parte visual, y se puede jugar con cualquier edad, de hecho es un juego que saldría bastante a mesa, creo yo. Respecto a la nueva edición esta de Diamond, en general, yo creo que, bueno, ha ganado en vistosidad, en apariencia, digamos, porque el juego es básicamente el mismo, es un push your luck, me recuerda, por ejemplo, a Celestia, ¿vale? Me tiene un aire a Celestia, y por otro lado también un aire a los clásicos push your luck como Dados Zombie, donde, a ver, el que quiera seguir, que siga. También incluso me ha llegado a recordar de lejos a Dungeon Quest, ¿vale? Pero bueno, que al final no es más que eso, de yo veré cuando me arriesgo, quiero salir o no, si salgo antes tengo alguna ventaja, sobre todo si soy el primero, que me voy llevando gemas, pero claro, luego ya no puedo, si los demás luego tienen buena suerte con las cartas, igual consiguen mucho más recompensas. Ahora, respecto al tema de la sobreproducción y demás, es verdad que tiene unos componentes de buenísima calidad, tiene muchos componentes que podemos decir que sobran, ¿vale? Pero para mí eso no es un defecto, para nada. Si tengo que escoger algo sobreproducido en este juego, para mí lo único sobreproducido son las cartas de me las piro o vamos adelante. Esas dos cartas que tiene cada jugador, una de Cueva Negra y otra de Campamento, para decir me quedo, me voy. Hay otras maneras, como coger el Meeple en la mano, ¿vale? No sé, como queráis. Esas cartas para mí sí que sobran. Eso sí que es para mí una sobreproducción, es decir, un material que no es necesario. Ahora, los cofres, los diamantes, los muñequitos, para mí eso sí es necesario. No es necesario para el juego, podrían ser de cartón, podríamos no tener cofres, no pasaría nada, con un montón de lo que hemos acumulado y ya está, pero no me diréis que no mola mucho más ver el juego con los cofres, con los diamantes. A mí, desde luego, me apetece jugar más, no. A ver, está claro que el corazón de un juego son sus mecánicas, pero para mí también hay una parte muy importante, si no diría yo, si no el 50%, igual el 40%, que es la estética
lo que yo vea, la sensación de inmersión que me pueda dar. Entonces, para mí, que el juego tenga unos componentes cuidados, detallados, aunque lo encarezcan un poco, para mí, me parece positivo, digamos. No lo veo sobreproducido. Como digo, lo único sobreproducido que veo aquí son esas cartas que para mí sobrarían, porque mecánicamente no me aportan gran cosa. Pero lo demás, por mí, perfecto. Y además hay un detalle ahí que comparto con Luis Valladares, lo comentaba, y lo he comentado también alguna vez y lo comparto, que es, si el juego no tuviese los cofres o no tuviese los diamantes, además de ser más feo y posiblemente llamar menos la atención, no creo yo que fuese mucho más barato, ¿vale? Si en vez de costar 27 euros me costase 20 y no tuviese todo eso, yo lo prefiero por 27 con eso que por 20 sin eso. Otra cosa que me digáis, no, es que el juego te va a costar 10, vale, ya es otro tema, pero dudo mucho que la diferencia de precio por el cartón, porque es cartón al final, de los cofres, 2 láminas de cartón, y el plástico de los diamantes, que en vez de plástico pues serían fichitas de madera, pues no tengo muy claro que será más barato, si el plástico o las fichitas de madera, para mí no es un problema. Así que, bueno, volviendo al juego, Diamond me parece un juego entre 3 y 8 además, tiene un amplio espectro de jugadores, muy rápido, podéis jugar con niños, juego familiar, un buen filler, en general muy recomendado, me ha gustado mucho este Diamond, Push Your Luck, vamos, en su plena esencia. Pues es muy divertido, muy rápido, no es para cobardes, hay que seguir para adelante y atreverse a seguir levantando cartas, y pues no es muy complicado de aprender ni nada, así que para sacárselo a todo el mundo. De puntuación le doy un 6,5. Bueno, entiendo que es una reimplementación del Diamantes. Me gustaba más el sistema de quedarse o irse del original, que era extendiendo el puño y soltando o no tu muñeco. En general es divertido, es un filler además muy vistoso. Le doy un 6, pero bueno, es divertido. Bueno, a mí también me parece muy divertido, es un juego rápido, cuando no apetece así uno demasiado largo y no se hace pesado y está bien, yo también le doy un 6,5. Y nos vamos al juego de más hype de la semana y casi del mes, que es este Terraforming Mars. Preguntaba Alex Padilla si este o Great Western Trail, que puede ser parecido. Great Western Trail yo no me meto, no puedo darte opinión. Pero bueno, Terraforming Mars, si hablamos de comparaciones, Terraforming Mars al final no es muy distinto a cualquier otro juego de gestión de recursos, ¿vale? Os doy primero mi opinión del juego, como lo veo yo, y luego hablamos pues, de algunos debates que han salido. Como juego, vamos a aislarlo de todo el hype, ¿vale? Como juego de gestión de recursos me parece muy bueno, me ha gustado mucho, creo que es un juego que a todas las personas que les gusta esto de gestionar recursos, 100%, aquí ya no es tanto de gestión de trabajadores, esto es gestionar recursos, tenemos 6 tipos de recursos y hay que saber gestionarlo. Y a la gente que le guste la gestión de recursos le gustará Terraforming Mars, siempre dejando un pequeño margen a la temática, por supuesto. Creo que la calidad de componentes, y luego vamos a profundizar mucho en este tema, pero para mí la calidad de componentes está muy bien, insisto, que nadie se rasgue las vestiduras, luego hablamos de eso, y las reglas me parecen bastante sencillas, Me ha gustado mucho el detalle de que esté todo muy científicamente hilado, y en general, bueno, me parece un juego más que recomendable, ¿vale? Si os gusta la gestión, este juego os gustará. Tiene una, digamos, una particularidad en relación a los juegos de gestión que está como un poco a la inversa de lo habitual. Lo habitual es tener una sección de mercado común y cada jugador tiene su pequeño reino donde va agrandándolo. Mientras que Terraforming Mars es a la inversa. Aunque es un juego, digamos, competitivo, ganar a uno, tenemos todos que colaborar no en nuestro reino, digamos, sino al bien común que es terraformar Marte, porque tenemos que conseguir terraformar. De hecho, salvo el modo solitario, que ahora lo comentamos también, siempre terraformaremos Marte, ¿vale? Que es cuando se acabará la partida, y luego veremos quién tiene más puntos. Pero digamos que yo voy ampliando mi zona con cosas que afectarán a los demás. De hecho, uno de los problemas, entre comillas, de Terraforming Mars es que al final el juego avanza tan rápido, empieza muy despacio y luego va avanzando tan rápido que nos faltarán turnos. Pasa muchas veces en los juegos de gestión, cuando ya tenemos ahí todo bien montado, ya somos potentes, se nos acaba el juego. Vale, necesitaríamos más turnos. Pero bueno, en general, como idea me parece buena, como juego me parece más que recomendable, yo os lo recomiendo. Tema de un jugador, que preguntaba también antes un amigo, pues el modo de un jugador de Terraforming Mars es un modo un poco con reto, ¿vale? Hay que terraformar Marte, hay que jugar siempre con la expansión, por cierto, detallazo, que venga la expansión de era corporativa aquí, pues hay que jugar con la expansión en el modo de un solo jugador y tendremos un objetivo, que es terraformar Marte en 14 generaciones, 14 rondas. Si conseguimos terraformarlo en 14 rondas, habremos ganado y podemos ver la puntuación. Vale, para terraformar Marte hay 3 parámetros, ya lo habéis visto en el vídeo de Conociendo, que son el oxígeno, la vegetación y el agua. Si llegamos a todo eso, terraformamos Marte. Entonces, en un jugador hay que conseguir terraformar en 14 generaciones y luego ver los puntos. Jugando con más de uno, no. Vale. Bien,
es muy profundo, tiene muchas cosas, tienes que estar pendiente de un mogollón de cosas, pero merece la pena volver a jugar y para darte cuenta de algunas cosas en las que fallaste, y me gustó mucho, le doy un 8. A mí también es un juego que me acaba de gustar mucho, es muy completo, puedes hacer un montón de... o sea, tienes muchas opciones para hacer acciones, y aunque se hace un pelín largo, le doy un 8 también. A mí me parece un juego muy variado, muy educativo, la verdad, que muestra muchas opciones a la hora de lo que sería realmente una colonización de un planeta. Lo que no me gusta tanto es el sistema de puntuación, al mezclar los mismos cubiletes para puntuar lo que es el dinero y lo que son los elementos, y que se mueve mucho en el tablerito, pues es lo único que le resta un poco. Pero así, la verdad es que le doy una puntuación general de 7,5. Delicioso y maravilloso. Me encantó. La mecánica está muy bien metida, es juego por juego todo lo profundo que quieres, te acaba ardiendo la cabeza. Lo comparo mucho con el Side, es decir, estoy con la misma sensación. Me encantó uno, me encantó el otro. La diferencia principal es que la producción de este juego es muy floja. Para lo que da el juego es muy floja. Si corrigiéramos eso, yo le daría el 10. Le doy el 9 por eso, me encanta. Y ahora los temas de... Por un lado quiero hablar un poco del hype que ha levantado Terraforming Mars, y por otro lado de los componentes. El tema del hype, bueno, no sé por qué ha tenido, la verdad, tantísimo hype. El juego es muy bueno para mí, de los mejores que he visto de gestión de recursos, en mi opinión, pero no es nada, no sé cómo decir esto sin que suene contradictorio, no es nada del otro mundo. Es un juego de gestión muy bien pensado, muy bien planteado, pero un juego de gestión a fin de cuentas. Hay muchos otros parecidos, cualquier juego de gestión casi, si quitamos trabajadores incluso, ¿vale? Podemos hablar de juegos como Russian Railroads, pero es más de gestión de trabajadores, ¿vale? O el de Marco Polo, es más de gestión de trabajadores. Pero juegos de gestión de recursos puro y duro, como puede ser pues, Agrícola, aunque también tiene algo de gestión de acciones. Al final, juegos en los que gestionamos los recursos que tenemos hay muchos, ¿vale? Civilization, por ejemplo, puede ser un buen ejemplo. Terraforming Mars, para mí, salvo el tema de la temática y todo el tema bien hilado que tiene de colaborar en el planeta, no veo que aporte nada tampoco tan diferenciador como para el hype que ha levantado. Insisto, no quito mérito al juego, el juego es muy bueno, insisto, muy bueno, pero para mí no tan al nivel del hype que tiene, en mi opinión. Y por otro lado, el tema de los componentes. Para mí los componentes tienen calidad. Fijaos, en las cartas hay incluso, buscad entre las cartas, veréis que hay una donde se ve una fábrica en Marte y pone el logo de Maldito Games, allí dentro de la carta, ¿vale? Que es un detallazo muy bueno. Vale, si vamos a abstraernos de cualquier otro juego, abrimos la caja de Terraforming Mars y vemos los componentes. Cartas de calidad estándar, tablero de calidad estándar, está bien, trae bolsitas, zacachips transparentes para los jugadores. A mí me gustan más siempre los transparentes que los de madera, como por ejemplo Pandemia, hasta ahí bien. Las losetas de cartón son buenas, hexagonales, se destroquelan bien, quiero decir, sin problema. Y el tema que también ha dado que hablar, el tema de los recursos en dorado, en plateado y en color cobrizo, que se desgastan, sí es verdad que se desgastan, vale, eso es cierto, hay que reconocerlo. Pero bueno, a ver, tampoco es que vayamos a jugar ahí frotándolos para que se desgasten. Quiero decir, aguantan sin mucho problema. Yo personalmente prefiero estos así, que se desgastan, que fuesen de madera en ese color, o de plástico en ese color, y obviamente así no se desgastasen. Porque estos son más llamativos visualmente. Vuelvo a lo de antes, para mí un porcentaje importante del juego es lo que veo por los ojos, lo que me entra por los ojos, el aspecto que tiene en la mesa, aparte de sus mecánicas. Y esos cubitos me entran mucho por los ojos. Vale, entonces, si realmente, es mi opinión, podéis no estar de acuerdo por supuesto, pero en mi opinión, si cogemos los componentes de este juego y los comparamos con los componentes de Vikings Gone Wild, que son buenos, de Jan Set, yo qué sé, de cualquier juego que tengamos de gestión que tiene, que al final son cartas, cubitos, cartón y tablero, está en la media o incluso un poquito por encima por el tema de haberlos puesto unos transparentes y otros de colores y buen cartón. Quiero decir, podríamos estar diciendo que los componentes son buenos. ¿Qué pasa? Que tendemos a comparar por la firma que lleva Maldito Games. Y si echamos la vista atrás de Maldito Games, vemos Viticulture y vemos sobre todo Scythe. Y decimos, eso es calidad en componentes, sobre todo Scythe, eso es calidad. Pero ojo, no debemos olvidar que son de editoriales originales diferentes. Vale, entonces, claro, comparado con eso, este juego tiene muy poca calidad, sí. Pero es lo mismo que si comparamos Descent, que para mí tiene buena calidad de componentes, si yo comparo Descent con, por ejemplo, A Touch of Evil, para mí Descent tiene una calidad ínfima
comparada con A-Touch of Evil, que tiene unos componentes buenísimos. Si comparamos cualquier juego que queráis, cualquiera, con Space Hulk, digo el juego con caja grande, cualquier juego tendrá unos componentes de calidad ínfima, casi diría que hasta Scythe tiene unos componentes de calidad ínfima comparados con Space Hulk. Entonces, claro, el problema está en que lo último que nos ha traído Maldito, Viticulture o Scythe, con esos tableros donde no se escapan los cubitos y demás, nos hace que esperásemos aquí algo de ese nivel, pero es que es de una editorial original diferente, no es comparable, ¿vale? Se dice que el tema de los manteles de los jugadores, ¿no? De los tablerillos, que le das un golpe y tiras todos los cubos. Bueno, como cualquier juego, Eclipse le pasa lo mismo y además es más complicado colocar los cubitos. Es verdad que han salido unas plantillas de metacrilato para colocarlos, pero el juego en base de Eclipse le pasa lo mismo o peor y nadie ha dicho que sean malos componentes. Son componentes buenos. ¿Qué pasa? Hombre, bueno, que tiene un sistema que si le das un golpe a la mesa, pues intenta no dárselo, claro. Y que hay opciones para mejorarlo, está claro que las hay. Pero yo insisto, para mí Terraforming Mars no tiene malos componentes. Precisamente esta mañana leía un artículo de un blog que parece nuevo porque tiene pocos artículos. Está en español, aunque lo firma un tal Richman Barchar o algo parecido, hablando precisamente sobre Terraforming Mars y compartía 100% la opinión. Porque era tal cual, es decir, los componentes son buenos, pero claro, si los comparamos con Scythe no. Pero si lo comparamos con la media de juegos, a mí me parecen buenos. Entonces, bueno, quería romper una lanza a favor, insisto, es mi opinión, ¿vale? Que no tiene, como digo, por qué coincidir con la vuestra. Bueno, y nada más. Así que, de los de la mesa, recomendados todos, para mí, sobre todo, Terraforming Mars y Diamond, estos se quedan en mi estantería, son muy buenos juegos, muy buen filler, muy buen juego de gestión, a mí me encantan los de gestión. Además, Terraforming Mars, por cierto, no lo he dicho, tiene interacción, pero en su justa medida, ¿vale? A mí no me molesta en exceso. Y estos dos me parecen buenos juegos. Viking Gone Wild me parece muy bueno. Viking Gone Wild es de los que me pesa mucho la parte visual, por eso me gusta mucho. Hay otros parecidos, pero bueno, es recomendable. Yangtze, lo mismo. No es mi estilo por esto de estar pendiente de los demás, pero también os lo recomendaría para probar. Cualquiera de los 4 recomendados. Vale, mañana no tendremos NS, no tendremos novedades. ¿Por qué? Porque no ha llegado nada. Esta semana no hemos recibido novedades, así que no tendremos NS. Le damos una semana de descanso a Dani, yo también me la voy a tomar. Bueno, un día de descanso, y el lunes pues veremos lo que nos quedaba pendiente. Nos quedaban algunas cosillas pendientes, nos quedaba Fresco pendiente, nos quedaba también la expansión nueva de Bang, el juego de dados, y también a ver si hablamos algo de algunos juegos que tenía ahí de más atrás. Pero bueno, nos vemos la próxima semana, y nada, gracias por aguantar el tostón.